Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche de viernes. Precisamente hoy es 26 de abril de 2019 y estamos transmitiendo desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en la República Mexicana. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardoza, gastroenterólogo endoscopista, y esta noche tenemos preparado un programa verdaderamente importante con información sumamente valiosa para todos ustedes. Agradezco a todos quienes en este momento se están enlazando a través de nuestro portal en www.emcs.com.mx, asimismo en YouTube en Especialistas Médicos, a través de Twitter en @emcs_oficial, en donde también estamos transmitiendo, y en Facebook Live en revistasinrecreo.com y en Especialistas Médicos al cuidado de su salud. Reiteramos a todos ustedes que nuestro programa es el único programa del género médico en llevar información de calidad, original, para todo el estado de Veracruz, para la República Mexicana y para varias ciudades del extranjero, con entrevistas serias en voz de expertos, especialistas, calificados y certificados, y porque usted así se lo merece. Vamos a presentar esta noche a nuestros invitados, que verdaderamente tenemos un programa de lujo para todos ustedes, así que sean bienvenidos y vamos, quédese con nosotros durante la siguiente hora, que promete de verdad información muy valiosa para el cuidado de su salud. Especialistas Médicos al cuidado de su salud presenta al invitado de esta noche. Pues esta noche tengo el verdadero agrado, y de verdad que lo digo pues muy emocionado. En realidad tenemos un grupo de invitados, todos ellos especialistas en neurocirugía. De verdad que algo que en lo personal me llena de mucho agrado presentar para todos ustedes, porque esta noche vamos a charlar de un problema de salud muy importante, además de esas enfermedades de la columna vertebral, sobre todo de la cirugía de columna, y no nada más los aspectos relacionados con situaciones de definición o enfermedades más frecuentes, sino aquellos mitos y realidades que están asociados a una cirugía de columna vertebral. Quiero primero presentar para todos ustedes al doctor Miguel Hernández Castillo, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por haber estado y aceptado estar con nosotros esta noche para charlar de este importante tema de salud. Muchas gracias a usted, doctor, por invitarnos y por estar aquí charlando con usted. Muchísimas gracias. Tengo también el gusto de presentar al doctor Leonardo Álvarez Betancourt, a quien le aprecio mucho, bueno, el desplazamiento desde la Ciudad de México, doctor, para estar con nosotros esta noche y sobre todo para compartir con todo nuestro auditorio estos conocimientos tan importantes que, bueno, están dentro de la experiencia como profesional de la salud y como especialista en neurocirugía y cirujano de columna, además de todo. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación y buenas noches a todos. Muchísimas gracias también, y bueno, pues el gusto de presentar para ustedes al doctor Jonathan Samuel Morgado Vázquez, quien también nos acompaña esta noche aquí con nosotros para charlar justamente de lo que hemos venido comentando, estas enfermedades, doctor Jonathan, de la columna vertebral y sobre todo aspectos relacionados con las actualidades en cuanto a manejo, tratamiento y, bueno, ¿por qué no? Cuestiones que pueden versar más allá de lo que el paciente a veces espera de una cirugía de columna. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor Aguirre. Es un placer para nosotros encontrarnos en su programa. Gracias. La verdad es que tiene mucho público y esperamos que la información que tratemos ayude a todas esas personas que en algún momento de su vida han tenido problemas con la columna. Claro, pues esto es muy importante porque, bueno, creo que uno de los principales aspectos de los trastornos a nivel, no nada más de los dolores de espalda, ¿verdad? Que muchas veces es por donde se comienza un problema que en ocasiones no se sospecha que sea a nivel de columna, pero bueno, ¿quién no ha padecido en este momento o quién no ha sufrido un dolor de espalda, una lumbalgia crónica que en algún momento se deja como que evolucionar y al cabo del tiempo comienza precisamente a salir una serie de problemas o complicaciones que ya nos van llevando un poco más a hablar de enfermedades o situaciones pues patológicas relacionadas con esto? Fíjense que quiero aprovechar para ir presentando a nuestros invitados, pero al mismo tiempo
ir ya introduciendo la charla de esta noche en el entendido de que hay mucho de dónde hablar, de mucho de dónde charlar justamente con nuestros tres invitados. Y bueno, pues quisiera yo comenzar con el doctor Miguel Hernández Castillo, que bueno, él es especialista en neurocirugía con una amplia trayectoria, ya es más médico y profesor de muchas generaciones en el ámbito de la medicina, y no nada más de la medicina de pregrado, sino de posgrado también, médico jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social, orgullosamente lo digo, doctor Miguel. Y bueno, pues yo quisiera preguntarle, doctor Miguel Hernández Castillo, desde el punto de vista pues de las enfermedades de la columna, ¿cuáles son las más frecuentes, doctor, que en un momento determinado para nuestro público pueda ser de interés? Decíamos las lumbalgias, en el ámbito de toda una serie de enfermedades que bueno, finalmente muy seguramente usted nos puede ilustrar en este sentido, doctor. Claro que sí. Pues es importante señalar que la patología de la columna es un problema que pues afecta a mucha gente, principalmente a la gente joven, sí, claro. Y pues no se diga de la gente ya más longeva, claro, dependiendo del tipo de problemas que ahí se generen, desde lo más común que son las hernias de disco en las personas más jóvenes, sí, claro, hasta los problemas degenerativos, ¿no?, de las personas mayores. No podemos excluir aquí los problemas traumáticos también, que en un momento dado afectan la vida de las personas jóvenes, lamentablemente, que están trabajando. Y pues de las alteraciones de la columna reviste un problema epidemiológico, la causa de la lumbalgia, sí, claro, porque también es causa de incapacidades laborales, incluso a veces hasta incapacidades definitivas, sí, en el trabajo. Claro. ¿Sí? Y pues esto tiene una connotación de salud pública que pues en mi práctica de todo este tiempo que he estado trabajando en neurocirugía, pues es muy frecuente ver esto. Claro. Después de los traumas cráneoencefálicos, claro, diríamos que es la patología que más manejamos a nivel de neurocirugía. Claro. Y es que bueno, en realidad, como bien lo menciona el doctor Miguel Hernández Castillo, la situación epidemiológica tan solo de los accidentes automovilísticos, los accidentes en motocicletas, y bueno, una serie de situaciones, doctor Álvarez, me atrevo pues a preguntar en este sentido precisamente, si dentro de lo que hablamos de enfermedades de la columna, el tema de la hernia de disco, porque es un problema muy frecuente también en nuestro medio dentro de la patología de columna, es, diríamos, el único en el que se debe pensar cuando existe algún problema de dolor lumbar o en algún nivel pues de la espalda, desde las vértebras cervicales hasta las lumbares, o qué otras, diríamos, alternativas para pensar en un momento determinado, sobre todo por aquellas personas que ven nuestro programa y dicen, bueno, a lo mejor el dolor de espalda, que muchas veces lo mencionan como me duelen los riñones, es la parte donde está determinado el dolor, y es donde generalmente quizá no de inicio llegan con el neurocirujano, pero sí es un punto muy importante que considerar en el ámbito de las hernias de disco. Doctor, ¿qué opinión? Sí, bueno, las hernias de disco solamente son una causa de la lumbalgia en este caso, claro, de la cervicagia, dolor de cuello, pero la principal causa, por ejemplo, a nivel de cuello es el latigazo, eso, que son movimientos acelerados de flexión-extensión, generalmente por accidentes de tránsito, de tráfico. Claro. Y a nivel lumbar, más bien la causa número uno son mecanoposturales, es decir, alguna posición inadecuada durante algún tiempo, o cargar cosas o peso más allá de lo que se puede de manera natural cargar. Si quitamos estas partes, estos dos diagnósticos, estas dos causas de dolor, sí, la que le sigue inmediatamente son las hernias de disco. Pueden ser a nivel cervical, que no es tan común como las hernias a nivel lumbar. Y como comentaba el doctor, pues a nivel lumbar afecta principalmente a gente en edad productiva. Claro. Y en edades ya más avanzadas, pues son problemas condicionados por degeneración propio de los tejidos, de las articulaciones, de los huesos y de los discos. Sí, claro. Las manifestaciones son muy similares, las manifestaciones clínicas son muy similares y se resumen básicamente en dolor de cuello persistente, sí, sí, o dolor en región lumbar de manera persistente, claro, y pueden o no acompañarse de debilidad en los brazos, en las manos o en las piernas.
Son principalmente las manifestaciones que condicionarían las hernias de disco, Claro, básicamente. sobre todo. Sobre Pues todo. mire, esto que comenta nuestro invitado, el doctor precisamente Álvarez Betancourt, es algo muy importante, sobre todo relacionado con lo que acabamos de mencionar hace un momento en cuanto al mecanismo de lesión, Así es. lo que está actualmente pues bien establecido. Sabemos que en la gran mayoría, y sobre todo en personas jóvenes, también el consumo de alcohol asociado al conducir, pues en un estado inconveniente, vamos a llamarle de esa manera, pues genera accidentes automovilísticos que no nada más llevan a lesiones que pueden ser simplemente inflamatorias o lumbalgias o cervicalgias, sino incluso a perder la movilidad, incluso de los miembros, por una lesión mayor a nivel de la columna. Fíjense que no quiero pasar por alto, obviamente, que digo, de nuestro invitado, del doctor Leonardo Álvarez Betancourt, pues él es un experto, vamos, perdón por la expresión de esta manera, pero es un expertazo en lo que implica la neurocirugía y la cirugía de columna. Pues él está encargado del módulo de columna como tal en lo que es el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social, un centro médico que ha formado, y seguramente el doctor Álvarez Betancourt, profesor de muchísimas generaciones en ese sentido, y lo digo orgullosamente porque soy orgullosamente egresado de las filas del Seguro Social también, doctor, y bueno, pues con una amplia experiencia en este ámbito de la cirugía de columna, profesor, miembro activo de sociedades, pues tanto nacionales como internacionales de la columna vertebral, vamos a llamarle de esa manera, y bueno, pues profesor adjunto del curso de posgrado de neurocirugía en el módulo de cirugía de columna. Hablamos de patología raquídea y medular, de acuerdo a esta información, o sea, expertos verdaderamente charlando para todos ustedes lo relativo a este problema de las enfermedades de la columna vertebral. Y doctor Jonathan, vamos a pasar con usted en el ámbito de lo que implica. Nos decía el doctor Álvarez hace un momento, efectivamente, tal vez las cervicalgias, las lesiones por latigazo o por situaciones mecanoposturales, o hablamos de la hernia de disco. Cuando se llega en un momento determinado, doctor, a tener contacto con un paciente que lo consulta, que lo visita por dolor lumbar crónico, ¿se tiene de inicio la idea de o se trata de una hernia de disco, o cuándo sospechar un problema de esta naturaleza, ya con base en lo que el doctor Álvarez nos comentaba, signos, síntomas, pero bueno, cómo encauzar estos casos, doctor? Ok. Bueno, primero que nada, organismos internacionales como las sociedades que tienen guías de práctica clínica a nivel europeo, sí, nos hablan de que, imaginemos que solamente fuéramos 100 personas en el mundo. Claro. Entonces, solamente somos 100, el total de pobladores del mundo, 80 personas de estas 100, en algún momento de su vida, van a experimentar un dolor de espalda. Claro. Lo que hace es que prácticamente de las 10 personas que estamos aquí en el foro, 8 vamos a tener en algún momento un dolor de columna. Claro. Entonces es súper frecuente. Entonces, de las personas que nos estén escuchando, muchos tienen o han tenido o van a tener un dolor de columna. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo más importante con esto debido a la frecuencia? Obviamente lo más importante es acudir con un especialista en este tipo de patologías, porque tanto puede ser lo más frecuente una hernia de disco, también puede estar relacionado inclusive a tumores que crecen dentro de la columna. Así es. Y que pueden ser problemas mayores en cuanto al peligro que tienen este tipo de patologías, y que solamente con estudios agregados como lo son la resonancia magnética, la tomografía, se puede llegar realmente a saber cuál es el punto a tratar. Claro. Y la severidad del problema. No, y sobre todo que estamos de acuerdo que la gran mayoría de los pacientes, y a lo mejor a veces hasta nos incluimos, ¿verdad?, los médicos, no consultamos en el momento que sentimos un dolor de espalda, hablando de enfermedades propias de la columna por postura, posición. La gran mayoría de las veces tomamos posturas en una silla que no son las adecuadas, incluso hasta para saber, hasta para sentarnos hay que saber sentarnos, porque eso genera obviamente posiciones viciadas en la columna, y que van a generar finalmente un proceso
pues no nada más a nivel de la propia columna, sino muscular, y con ello una serie de complicaciones que van a generar estos trastornos. Doctor Jonathan, doctor Álvarez y doctor Miguel Hernández Castillo, pues estamos prácticamente, miren, empezando nuestro programa, pero con muchísima información muy valiosa. Seguramente regresando del primer corte que en breve vamos a tener, abordaremos aspectos mucho más relacionados ya en el ámbito de cómo hacer un diagnóstico tanto de hernias de disco como el abordaje desde el punto de vista de tratamiento, no nada más médico, sino incluso también a través de cirugía. Y es ahí donde queda la duda, porque mucho de lo que se trata desde el punto de vista de una duda, de un mito en la cirugía de columna, es si volveré o no a caminar en el caso de someterme a una cirugía de columna. Pero no se vaya, quédese con nosotros regresamos en breve, vamos a una pausa. Estamos de regreso con todos ustedes en este su programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista, y esta noche pues tenemos una mesa de plática, una entrevista con 3 expertos de la neurocirugía, como lo son el doctor Miguel Hernández Castillo, el doctor Leonardo Álvarez Betancourt y el doctor Jonathan Morgado Vázquez, a quienes, bueno, ya en el primer segmento de nuestro programa hemos preguntado situaciones muy importantes, y miren que en el corte hemos estado charlando de que hay infinidad de preguntas, quizá dudas que son importantes tomar en cuenta para poder aclarar y aprovechar que, bueno, pues no todo el tiempo tenemos a 3 expertos de la neurocirugía juntos con una amplia experiencia en este campo. Quiero recordar a todos ustedes, a manera de, pues ahora sí, una efeméride desde el punto de vista de lo que la Organización Mundial de la Salud celebra como días importantes, que el 22 de abril pues se celebró el Día Mundial de la Tierra, el 25 de abril se celebró el Día Internacional de las Niñas en el ámbito de la tecnología de la información y de la comunicación. Sin embargo, bueno, también hacemos énfasis en ese respeto para todos los niños y las niñas en este mundo propiamente. Además, justo el Día del Paludismo, y del 24 al 30 de abril se está llevando a cabo la Semana Mundial de la Inmunización. También el día 26 se va a celebrar el Día de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, y el 28 de abril el Día de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Pues bueno, para que tomen en cuenta que nuestro programa informa oportuno y verazmente pues sobre estos aspectos relacionados, y más que festejos, pues son situaciones para hacer un tanto de conciencia y sobre todo participar de lleno en estos actos y eventos. Quiero agradecer de verdad a todos quienes están en este momento enlazados a través de todas nuestras plataformas en redes sociales. Me pasa por aquí la producción que estamos imponiendo un nuevo récord en audiencia. Creo que tiene mucho que ver pues nuestros invitados esta noche, y también agradecerles a todos quienes están justamente siguiendo nuestra transmisión. A Marta Guerrero Cao, que bueno, se le mandan muchos saludos, a Armando Rodríguez, al doctor Víctor Octavio Pérez del Valle Ibarra hasta la Ciudad de México. Doctor, un afectuoso saludo, pero voy a leer lo que dice un afectuoso saludo a los panelistas, a los maestros Hernández y Morgado. Felicidades por presentar tan interesantes invitados. Doctor, pues bueno, no sé si quiera mandarle un saludo al doctor Víctor Octavio, que los está saludando, bueno, precisamente por eso, ¿no? Un saludo y muchas gracias a sus órdenes. Y sobre todo dice, contar con el doctor Álvarez de Médica Sur, pero principalmente a mis queridos amigos, bueno, doctor Aguirre, doctor Abigail, por su programa tan interesante. Muchas gracias, muchísimas gracias. También nos está saludando el doctor Manuel Joaquín Espino Aguirre, él es traumatólogo, y enviamos un saludo cordial al doctor José Roberto Manzano hasta Celaya, Guanajuato, está viendo también nuestro programa. Y bueno, aquí tenemos una pregunta que nos hace Elida Martínez y Luz González Serna, que bueno, mandan saludos, pero alguien nos pregunta que si la poliomielitis, dice, la poliomielitis me dejó un falso contacto eléctrico en la médula espinal. ¿Qué puedo operar para corregir el falso contacto, o qué puedo esperar? Bueno, ¿qué se podría hacer tal vez para corregir este problema? Preguntan si es que esto tendría alguna asociación. ¿Alguien que desee contestar o orientar a quien hizo la pregunta?
Pues yo creo que no tiene mucho que ver con un problema de lumbalgia, de lo que estamos viendo ahorita. Claro. Porque, bueno, la poliomielitis es una enfermedad viral Sí. que afecta directamente a la médula espinal, las datos anteriores. Claro. Entonces esto genera pues un daño ahí a las vías nerviosas y pues lamentablemente desde el punto de vista quirúrgico pues no se puede hacer. No hay alguna prácticamente expectativa. nada. No, en este caso no. Claro, por supuesto. Pues yo creo que muy importante la respuesta, dado que, bueno, es una inquietud. Y bueno, pues también saludamos a la doctora Josefina García González. Ella felicita a los panelistas y propiamente también a la química Miriam Barrales, que se une precisamente a la transmisión de nuestro programa, y a todos quienes están pues en espera de hacer sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias. Y yo continuaría con el doctor Jonathan en el ámbito de preguntar, doctor, en el abordaje, pues ya desde el punto de vista de cómo entender el diagnóstico, pues, de un paciente con una enfermedad de columna, hablemos de una hernia discal, hablemos de una lumbalgia crónica, ¿cómo es ese procedimiento, pues, desde el punto de vista de su especialidad para poder llegar a hacer un diagnóstico, ya sea de hernia o de lumbalgia crónica, y el abordaje, obviamente, a través de estudios, como los mencionaba hace un momento, de apoyo de diagnóstico? Bueno, una vez que alguien tiene el dolor de espalda y Sí. acude con un médico especialista en esta área, se empiezan a hacer estudios, primero que nada en la exploración química, en la exploración, bueno, dentro de toda la exploración física que se realiza, la localización de dónde está el dolor, si este dolor se va y se refiere hacia alguna otra parte, y si esta parte está relacionada con alguna raíz nerviosa, porque cada raíz nerviosa tiene una parte de la piel que llamamos dermatomas y una parte muscular que llamamos miotomas, Sí. que le toca llevar la información desde el cerebro, que pasa por la médula espinal, para que éste pueda moverse y la información de regreso para que podamos tener la sensibilidad. Entonces, una vez que se hace la exploración física adecuada y completa, podemos pasar a un estudio de gabinete, como lo es la resonancia magnética, que viene a ser una foto de las estructuras internas de todos, y podríamos ver pues una imagen. Para las personas que nos están escuchando en radio, la columna es como si fuera un edificio, ¿no? Que como todo edificio soporta cargas. Claro. Y obviamente la parte más baja pues va a soportar más carga porque es el piso, la planta baja. Claro, el mayor peso. El pues. mayor peso. Sí. Y arriba tenemos la cabeza, que pues también tiene un peso importante. Entonces, dentro de cada piso de este edificio, para poder moverse, tenemos algo que se llama el disco intervertebral, que es un colchoncito, un amortiguador que permite que haya movilidad y que el hueso, la parte dura, no choque con el mismo hueso. Claro. Cuando este colchoncito, que está compuesto de dos cosas, un anillo fibroso, que es la parte de afuera, y por dentro un anillo, un gel, que nosotros le llamamos el annulus, pues es un gel que permite que sea amortiguador. Claro. Este gel se sale, es cuando tenemos el problema, porque hay un aplastamiento de la raíz nerviosa y eso genera mucho dolor. Claro. Doctor, y además del dolor, las personas pueden llegar, como a veces lo manifiestan, doctor Álvarez, a sentir pérdida de la sensibilidad, o mejor dicho, dicen ellos, hormigueo, como toques eléctricos. ¿Todo esto es posible, es factible que lo lleguen a sentir ante un problema de una hernia de disco? Sí, por supuesto, todo dependerá del grado de ruptura o de extrusión del disco que ya comentaba el doctor Morgado. Sí, claro. Si el grado la cantidad de este disco pulposo se sale y comprime una raíz o varias raíces nerviosas, Sí. las manifestaciones clínicas o lo que la persona manifiesta puede ser de dolor, entumecimiento, incapacidad incluso para mover un miembro, puede ser el pie o la pierna completa, Claro. o en el caso de las hernias cervicales, un brazo o una mano. Esto es una manifestación que llama mucho la atención y que reclama prácticamente atención de urgencia. Sí, Por claro, supuesto, claro. además del dolor, que es
totalmente incapacitante, ¿no? Claro. De hecho, dice aquí nuestro amigo el doctor José Roberto Manzano, quien es especialista en traumatología y ortopedia, que nos sigue desde Celaya, Guanajuato. Dice, primero, felicitaciones a los ponentes y recordar que por más perfecto diagnóstico y tratamiento de la columna, si no se siguen las indicaciones y se combate la causa, la recurrencia será la regla. Creo que mucho de lo que hablábamos antes de entrar justamente al aire con nuestros invitados, decíamos de que nuestro país estamos ocupando ya los primeros lugares, desde hace tiempo lo venimos diciendo, en obesidad, sobrepeso, obviamente sedentarismo y no se diga las enfermedades asociadas. Y con esto no nada más, doctor, lo decía usted muy atinadamente, la urgencia necesaria de informar a la sociedad sobre lo que es el código infarto, que lo estábamos platicando para enfermedades del corazón o los problemas también cerebrovasculares, sino todo lo que tiene que ver propiamente con hacer o dar educación para la salud, que es la parte que como que a los médicos no nos agrada mucho, como que nos gusta más curar, pero desafortunadamente curar está saliendo no nada más caro, sino deteriora la calidad de vida de muchos enfermos, ¿no, doctor? Así es, la obesidad o el sobrepeso que hay en la población actualmente, sí. Y que ocupamos de los primeros lugares a nivel mundial. Sí, claro. Por supuesto que repercute en la dinámica, en la fisiología normal de la columna vertebral, claro, que va desde la base del cuello hasta el sacro, que es la parte inferior, como se comentaba, pues es la que soporta, no solamente soporta el peso, claro, sino que le tiene que dar movilidad y equilibrio al tronco y la parte superior en la cabeza, en fin. Claro. Si esto se rompe, por supuesto que uno de los factores es el sobrepeso, la obesidad, ¿no? Sí. Eso asociado a malas posturas, a vicios en el momento de hacer ejercicio o errores al momento de cargarlos determinado peso, eso da una de las manifestaciones que es la lumbalgia o la cervicalgia. Claro, por supuesto. Y eso reclama una atención inmediata y con un especialista. Eso es. Claro. Y doctor Hernández Castillo, cuando consideramos que se ha hecho un diagnóstico, como lo menciona el doctor Jonathan Morgado, en el ámbito de hernias discales o de lumbalgias, ¿hay alguna expectativa para el paciente? Es decir, el paciente debe tener alguna esperanza, porque la gran mayoría dice, tengo hernias de disco, hablando de más de una, obviamente, pero no me quiero operar, porque muy seguramente no voy a quedar como yo quiero, o me han platicado, porque mi vecina ya no pudo caminar, sino, ¿qué expectativa, diría usted, para quienes ven nuestro programa en este momento, deben depositar, y más que la expectativa, la confianza en los neurocirujanos, que eso es algo muy importante para la corrección de estos problemas, doctor? Bueno, hay que individualizar cada caso, ¿verdad? Claro. Aunque hay aspectos generales, Sí. Por ejemplo, que las afectaciones de la columna cervical, pues pueden tener, o de hecho tienen en algunos casos, problemas mayores porque afectan la médula espinal, independientemente de las raíces. Y esto pues puede generar hasta una urgencia quirúrgica por el daño que se puede establecer en una médula que es, desgraciadamente, puede ser definitivo, ¿no? Con una cuadriparesia, una parálisis. Es decir, que de las cuatro enfermo quede extremidades, completamente queda paralizado de sí, todo el cuerpo. Sí, por una compresión ahí que pudiera suceder. Diferente de lo que pasa en la región lumbar. Claro. Ahí, aunque hay afectación de las raíces y puede haber también algún daño de alguna raíz, no es lo mismo, ¿verdad? Puede haber una parálisis segmentaria. Bien, pero cuando una persona tiene un problema de dolor cervical o lumbar, debe establecerse el diagnóstico sindromático clínico primero. ¿Es una compresión radicular o solamente es un dolor muscular? Porque el dolor puede ser producido pues por problemas musculares, problemas óseos o radiculares, ¿verdad? Como en este caso ya de afectación a nivel del sistema nervioso. Y cuando se establece este diagnóstico, no todo es quirúrgico. Tiene que haber ciertos parámetros que nos guíen para esto. Cuenta mucho edad, cuenta sexo, cuenta trabajo, complexión física, exactamente, sí, para poder tener la certeza de una buena evolución, ¿verdad? Y es que, perdón, doctor, el otro punto, y no sé hasta dónde estén de acuerdo conmigo, que al paciente le cuesta trabajo, es cuando el neurocirujano le dice, sí, la voy a operar,
o lo voy a operar, pero tiene que bajar de peso, ¿no? Entonces dicen ahí, me mandó a bajar de peso y yo no quiero bajar de peso, porque no puedo hacer ejercicio porque me duele la espalda, porque tengo las hernias de disco, pero bueno, es un dilema, doctor Álvarez, cuando se enfrenta uno a esta situación. Sí. Bueno, ustedes como neurocirujanos, sí, por supuesto, ¿no? Definitivamente una persona que tiene sobrepeso, obesidad en algún grado, sí, claro, y que además tiene un problema de hernia de disco, tiene un dolor insoportable, entonces tienes que bajar de peso, pues como si mover 2 pasos les produce un dolor terrible, ¿no? Claro. En estos casos, en lo personal, yo rompo el cuadro de dolor para después enviarlos a rehabilitación y así bajar de peso. Claro. Actualmente la cirugía que se hace a nivel raquídeo, cervical, torácico, lumbar, pues permite con los avances tecnológicos que hay hacer procedimientos en personas que tienen sobrepeso u obesidad en algún grado para aliviar el dolor intenso y después hacerlos bajar de peso. Claro. Generalmente esto es seguro, implica algunos riesgos menores, pero es algo que se lleva a cabo sin mayor problema. Sin mayor problema, obviamente en manos expertas como las de ustedes, en ese sentido. Y cuando digo manos expertas, no porque me refiera yo que la especialidad en neurocirugía no es una especialidad donde la experiencia se adquiere con el tiempo, sino que, bueno, muchas veces se recurre, hablamos de, lo hemos dicho aquí, el paciente recurre al quiropráctico, va a una infinidad de cosas antes de llegar con el especialista, y cuando a lo mejor ya no hay mucho que ofrecerle. No sé, doctor Jonathan Morgado, ¿cuál es su opinión en este aspecto? Mira, yo creo que todas las personas, inclusive uno como médico, pero desde el otro punto de vista como paciente, como persona en general, pues siempre va a tener uno miedo hacia un tipo de cirugía, claro, aunque sea una cirugía pequeña, que realmente no existe la cirugía pequeña, todas las cirugías tienen su complejidad y pueden llegar a complicarse, pues existe un miedo a que pues desde la parte de la anestesia, que me duerman o algún problema, es un miedo general, ¿no? Si a mí me dicen te tenemos que operar, obviamente pues voy a tener un poco de miedo. Claro. Y muchas veces las complicaciones relacionadas con el miedo hace que muchos esperemos tanto tiempo en realmente ya ir a tratarnos, y vamos y acudimos con el vecino, vamos con la señora de la esquina, con el del Oxxo, para que nos diga, oye, ¿tú qué has hecho? Y como es algo tan frecuente, todo mundo sabe del tema. Y el taxista le va a decir, todo el mundo es experto. No, es que eches esta pomada o eches esto, tómese inclusive hasta los orines, con eso se le quita. Híjole, ahí está el problema. Claro. Más que te puedas complicar por una cirugía de columna, ese miedo hace que te tardes en actuar, te paraliza, y entonces ya estamos tratando con algo más difícil de lo que en un momento dado era algo un poco, pues, no más sencillo, pero sí no más complicado. No más complicado, definitivamente. Claro. Entonces, ese es un llamado, o sea, ir con gente especialista, acercarse a preguntar e informarse es lo más importante. Claro. Poca gente que tiene un dolor de columna va a requerir una cirugía. Claro. O sea, del porcentaje que llamamos, decíamos un 100% somos 100 aquí, 80 van a tener un dolor de espalda, y realmente 5 o 7 de esos 80 realmente necesitan una cirugía. Pero saber que soy de esos 5 o 7 es invaluable. Claro. Y siempre genera tomar acción. Claro, por supuesto. Yo creo que esa es la parte más importante, y que, bueno, lo está mencionando justamente en este momento nuestro invitado, para que, bueno, ustedes que nos ven en este momento acudan propiamente en el mismo instante, pues, que tienen un problema con el especialista que les ayuda a resolver este tipo de malestares, y que finalmente, bueno, pues estén en manos expertas para la atención y el mejor cuidado de su salud. Nosotros estamos prácticamente por hacer una pausa muy breve. Cuando regresemos vamos a charlar todo lo relacionado con el abordaje del tratamiento. Si nos vamos a tomar medicamentos o en algún momento determinado usted requiere una operación. ¿Cuántos riesgos corre por una cirugía de columna? ¿Puede volver a caminar? ¿No puede volver a caminar? Vamos a regresar en breve, así que no se vaya, que estamos de regreso con todos ustedes.
Estamos de regreso con todos ustedes en este que es nuestro último segmento de su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud, y esta noche pues charlando todo lo relacionado con las enfermedades de la columna vertebral y obviamente su tratamiento, la cirugía de columna, con nuestros invitados el doctor Miguel Hernández Castillo, con el doctor Leonardo Álvarez Betancourt y con el doctor Jonathan Morgado Vázquez, con quienes hemos ya pues hecho, pues diríamos, las preguntas que consideramos no más importantes, pero sí las más relevantes en el ámbito de lo que usted debe saber relacionado con estas enfermedades, tanto el dolor lumbar crónico como el dolor cervical, el dolor de espalda. Y bueno, creo que un punto muy importante, sobre todo de lo que se ha venido abordando y diciendo, es que ante el menor síntoma, ante el menor dolor que usted pueda llegar a padecer de la columna o de la espalda, debe acudir con el experto especialista en este tipo de problemas. Por favor, creo que es una de las recomendaciones que decíamos hace un momento y que en un momento más precisamente vamos a retomar este aspecto, no sin antes, bueno, también hacerles de conocimiento que estamos haciendo precisamente una cordial invitación y a petición de varios colegas médicos que nos han enviado la información, que en un momento más estará pasando en pantalla con todos ustedes, para lo que es el primer congreso nacional, incluso la reunión internacional de pediatría que se llevará a cabo justamente aquí en el estado de Veracruz. Esto lógicamente, de acuerdo a como aparece ahí en pantalla, será en el mes de octubre de este mismo año, de manera que bueno, tendremos oportunidad de ir justamente informándole a todos ustedes. Es el 14º Congreso de la Federación de Pediatría del Sureste y el 10º Congreso Estatal y el primer Congreso Internacional de Pediatría. Ahí está la información para que cualquier dato que usted requiera, pues lo tome. Justamente queda también la información grabada en nuestra plataforma. De igual manera, bueno, pues la Universidad Veracruzana y el Instituto de Salud Sexual y Reproductiva también del estado de Veracruz hace una cordial invitación para un evento que van a tener ellos, el segundo Congreso de Salud Sexual y Reproductiva, que también se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Jalapa los días 2, 3 y 4 de mayo. En breve estará apareciendo ya también en la pantalla para que tome usted información. ¿Está usted interesado en participar en estos cursos y congresos? Pues es el momento pues de aprovechar esta información para que pueda usted tener acceso a estos congresos. Ahí está el segundo Congreso de Salud Sexual y Reproductiva, dirigido pues a médicos especialistas, médicos generales y familiares, investigadores, los días 2, 3 y 4 de mayo, aquí mismo en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y bueno, fíjese que algo que a lo mejor sale un poquito del esquema de lo que estamos hablando sobre temas médicos, pero que es algo no menos importante. Todos en casa tenemos una mascota, todos en casa tenemos un perrito, todos en casa queremos educarlo, todos queremos que ese perrito se comporte, se conduzca, sea una mascota pues educada. Justamente en el mes de julio también aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y en breve aparecerá para todos ustedes, se va a llevar a cabo también un curso sobre adiestramiento canino que va a tener 3 vertientes que son muy importantes en el ámbito justamente del adiestramiento a las mascotas, y es que esto es algo que en la mayoría de las ocasiones pues se nos llega a pasar. Aquí justamente el patrocinador del evento, Exotic Pets, cuidados precisamente de salud para sus mascotas, y el hecho de 3 cuestiones que van a tener desde el punto de vista de cómo es el despertar con la mascota, la educación y bueno, pues la obediencia en precisamente su vamos a llamarle su perrito, su mascota como tal en casa. De manera que bueno, tienen allí la información y justamente estará también en la plataforma disponible para quienes estén interesados. De manera que bueno, nosotros vamos a continuar esta charla, y decíamos hace un momento, justo antes de ir al corte, que uno de los puntos más importantes que debemos considerar, y yo le preguntaría al doctor Jonathan Morgado, cuando se ha determinado ya un diagnóstico y se tiene que tomar una decisión, doctor, para, pues sí, decirle al paciente, usted es candidato a un tratamiento que únicamente va a incluir antiinflamatorios, rehabilitación, o puede incluir cirugía. ¿Cuándo tomar la decisión de uno y cuándo tomar la decisión de otro, doctor? Como lo decía el doctor Miguel, es muy importante individualizar. Claro. Y una vez que se toman todos los estudios con todas las cartas sobre la mesa,
teniendo una imagen como la resonancia magnética, donde podemos ver todas las estructuras, no solamente el hueso, sino la parte de los ligamentos, los tejidos blandos que están adyacentes y que también son muy importantes para la estructura de la columna, se toma la decisión de si es algo que puede tratarse médicamente, y con médicamente me refiero a con medicamentos antiinflamatorios y unidos a la higiene de columna, algo muy que se ha puesto mucho de moda en cuanto a la manera de cómo tenemos que cargar mencionamos ahorita las mascotas, inclusive cómo cargar a tu mascota, cómo cargar a tu hijo, cómo levantar una caja. Eso todo es sumamente importante para que en el futuro no desarrolles un problema a la posteridad por malos hábitos en cuanto a cómo cargamos las cosas y cuestiones también dietéticas, ¿no? Claro. El aumento de peso y todo esto. Claro. Entonces, sí es algo multidisciplinario, porque ahí nos apoyamos muchos de la terapia física en pacientes obviamente que no requieren cirugía, para que con una serie de ejercicios y con una serie de educación postural, ellos puedan manejar el dolor y que no vuelva a reaparecer en un momento dado. El antiinflamatorio, como su nombre lo dice, disminuye la inflamación, pero si está dado por una mala postura o por malos hábitos, eso pues va a regresar el problema, ¿no? Claro, Entonces claro. sí es muy importante la parte de la terapia física dentro de lo que es el tratamiento también de los padecimientos de la columna, y en el caso que se esté indicada la cirugía, ahí ahorita el doctor Betancourt, con su amplia experiencia, nos va a dar la parte dentro ya de lo que es la cirugía y las nuevas técnicas, Claro. que han hecho que sea más segura hoy en día. Sí, por supuesto, y que es algo muy importante y muy valioso, y que bueno, dijeran que la parte mucho más deleitable pues de un programa se deja al final, y creo que es la parte que estamos pues esperando de alguna manera, hablar sobre el tratamiento quirúrgico, que ahora bueno, incluso creo que se habla ya de aspectos de mínima invasión y cuestiones que tienen algo que ver con esto. Pero bueno, mire, yo no quiero dejar pasar, porque sí quiero que nuestro invitado, el doctor Álvarez Betancourt, nos pueda explicar, pues sí, con muchísimo tiempo esta situación de la cirugía de columna. Pero bueno, quisiera yo darle lectura a algunos saludos y felicitaciones que les envían precisamente las personas que están conectadas con nosotros. La señora Amanda Campos dice: muy buen tema, muchas felicidades. También la enfermera Claudia Robles dice ella: excelente tema. La señora Carmen Cuesi también, bueno, está mandando saludos. A Melia Rafael dice: estaría excelente, nos ayudaría a resolver muchas dudas que el público tenemos para saber cómo y con quién atendernos este tipo de padecimientos. Pues es el objetivo de nuestro programa. También Kaoli Reyes, ella dice: felicidades a tan interesante programa, es un verdadero placer verlo semana a semana. Saludos a todos los médicos. Carlita Smart, saludos hasta allá al estudio de Revista Sin Recreo. También está con nosotros Dieros Art. Luis Benítez Valencia, saludos amigo Luis, dice él: muy interesante tema, muchísimas gracias. Al maestro Luis Gerardo Martínez, dice: propongo que sean invitados nuevamente para otra ocasión y abordar este interesante tema. Muchísimas gracias a todos quienes están justamente siguiendo nuestra transmisión esta noche. Y bueno, pues doctor, decíamos, doctor Álvarez Betancourt, respecto a la cirugía, ¿qué expectativas? Porque una de las primeras dudas que pueden saltar en la opinión es: una persona con una hernia discal, ¿se opera, no se opera? ¿Cuánto riesgo? Como lo decía hace un momento, ya no hablemos de la palabra paralítico, porque quizás se oye muy grotesco, pero cuánto riesgo de quedar con secuelas y cuánto riesgo de volver a caminar y no volver a sufrir de un incómodo dolor de espalda derivado de una hernia de disco, doctor. Sí, así es. Lo primero que debe de saber las personas que padecen eso, que lo normal es vivir sin dolor. Claro. No poco dolor, no Sí, moderado dolor, sí. es sin dolor y sin limitaciones. Una persona que se controla con analgésicos, pero que tiene muchas limitaciones en cuanto a su vida deportiva, su vida laboral, su vida familiar en general. Sí, doctor. Pues es innecesario. Una vez que se hace el diagnóstico de que hay una hernia de disco cervical o lumbar que está comprimiendo o irritando o inflamando alguna raíz nerviosa, pues lo que sigue una vez que el experto lo evalúa es una operación. La operación actualmente se llaman cirugías seguras. Los riesgos que conlleva esto en manos experimentadas Sí, claro. son mínimos.
la información que en general tiene la gente de que no porque es peligroso, no porque quedó como fulano de tal, cada caso es diferente. El objetivo de la operación es efectivamente quitar lo que está irritando la raíz nerviosa, claro, o las raíces nerviosas, claro. Y con esto se quita el dolor. Es una cirugía que pues conlleva, no sé, 2-3 horas dependiendo del caso. No necesariamente tiene que pensarse en que va a haber complicaciones. Por supuesto que cualquier operación del sistema nervioso no conlleva riesgos. Así es. Pero bueno, hacemos caso a que le va a ir muy bien, a que va a mejorar su calidad de vida y que va a estar de acuerdo a la edad de las personas, lleva una vida adecuada, sin analgésicos, por supuesto con cuidados de columna, cuidados de higiene que ya comentaba Jonathan. Claro. De higiene de columna, que no solamente los operados de columna, sino todos en general debemos de tener para no padecer este tipo de padecimientos. Claro. La cirugía hay de diversas modalidades. Una de ellas es una cirugía con un abordaje mínimamente invasivo, sí, o un abordaje tubular, que es prácticamente lo mismo, o un abordaje con una microdisectomía. De lo que se trata, el objetivo es quitar la compresión de la raíz nerviosa que fue generada por una hernia de disco. Claro. Estos procedimientos se hacen bajo algo que se llama cirugía segura, que conllevan riesgos mínimos y que generalmente permanecen 2 días, 3 como máximo en el hospital para manejo, claro, de dolor postoperatorio propios de cualquier operación, claro, y que regresan a sus actividades laborales o familiares en relativamente poco tiempo sin el problema. Esta parte es muy importante, porque también además del temor a operarme es ¿y cuánto tiempo voy a estar acostado en una cama con dolor? A lo mejor no puedo mover. No, eso es parte nada, de las historias que las personas tienen que borrar de la... Sí, lo de la parte del mito. Sí, del mito, exactamente. Claro, no, claro. Una persona, suponiendo se opera en las primeras horas de la mañana, en la tarde ya tiene que estarse moviendo. Claro. Y al día siguiente empieza la rehabilitación. Y en más o menos 48 horas ya están en su casa. Sí. Por supuesto que cada caso hay que individualizar, como mencionó el doctor Hernández, tiene que individualizarse, pero el objetivo es ese. Sí, y asegurarles que estén con la confianza de que va a ser para el tratamiento radical de su problema. Claro. Si se le da tratamiento paliativo con analgésicos, con rehabilitación, con limitaciones, pues el problema sigue. Claro, el problema sigue. Y si el tratamiento definitivo es la operación, pues es una operación que se hace sin mayor repercusión generalmente. Hay que tomar en cuenta que esto implica poblaciones de edad desde muy jóvenes, cuando se trata por ejemplo, de una consecuencia de un deporte que se practica, el fútbol americano, que es muy común, o cargar pesas y todo esto, hasta edades avanzadas. Realmente no tenemos una contraindicación, algo que diga, no, usted no puede operarse, porque realmente es muy poco, no recuerdo realmente de todos los que he operado. Haber rechazado porque el riesgo supera el beneficio. Se operan porque tienen dolor o porque tienen debilidad o están entumidos de una parte del cuerpo, claro, cual es normal, y se operan y al día siguiente despiertan y ya no tienen. Y además a reintegrarse de alguna manera a sus actividades convencionales. Fíjese, doctor Álvarez, que bueno, voy a leer 2 o 3 saludos y un comentario que nos hace el doctor Víctor Octavio Pérez. Primero saludar, y bueno, también ella manda saludos, la sexóloga y terapeuta Marisol Saldo. Ella dice, excelente tema, muchos saludos. A Mayra Guzmán, felicidades, muy bonito programa. Manuel Silva, excelente programa, muchas felicitaciones o felicidades a todos los panelistas. Y el doctor Víctor Octavio Pérez dice, o mejor dicho, dice una pregunta: la endoscopía de columna se está practicando en Veracruz. Me tocó entrar con el grupo de Gerardo, algo así como que Guinto y Carlos Zamorano, a ver y son espectaculares y creo que son el futuro de la medicina en columna. Sí, por supuesto, la cirugía con endoscopía es pues digamos una modalidad o una herramienta con la cual contamos actualmente, lo cual hace más segura y de alguna manera hace más mínimo el abordaje para este tipo de patologías. Por supuesto que si es el recurso y si existe, hay que utilizarlo. Y si es la indicación. Por supuesto. En ocasiones se tiene el recurso, pero no es la indicación, no es el caso específico. Desde el punto de vista clínico o en imagen, pues no se usa. La mayoría de los casos, si es posible usarlo, es una excelente herramienta. Por supuesto. Doctor, el pronóstico. ¿Qué debe esperar un enfermo de columna que fue operado, obviamente, por manos expertas,
con una cirugía de mínima invasión, que a las horas está otra vez movilizando sus piernas, ya no tiene dolor, que no se va a quebrar, pues, porque esa es la otra idea, ¿no? A lo mejor mi columna está inestable. ¿Qué futuro le espera, doctor? El futuro es muy bueno. Sí. Cuando se trata exclusivamente de hernias, no de otro tipo de patologías, el futuro es muy bueno. El objetivo es, número uno, quitar el dolor. Claro. El dolor se quita Claro. casi de inmediato posterior a la operación. No es que no tengan dolor. Sí. Tienen un dolor propio de una operación como Sí, esas claro. que se maneja con analgésicos, en fin, ¿no? Y la rehabilitación, que es muy importante, los va a reinsertar a la actividad laboral cuanto antes posible. Claro. No solamente a la actividad laboral, a los deportes, a la vida familiar. Sí, Tiene sí, que sí, tener sí, sí. los cuidados para con su columna como debe de tenerlo cualquier otra persona. Claro, por cualquier otra supuesto. persona, esté o no operada. Claro. Eso va a prevenir que haya algún otro disco enfermo, que se desarrolle algo que se llama enfermedad de segmento adyacente, en fin. Claro. Tiene que esperar y tiene que tener la perspectiva de que es para mejorar su calidad de vida. Por supuesto, es natural que haya cierto temor, cualquiera lo tendría, Claro. pero realmente es una cirugía que se lleva a cabo y mejora de manera sustancial, radical, yo diría, Por supuesto. la calidad de vida de Y las que le personas. cambia la vida a las Así personas es, favorablemente. con un antes y un después. Así Y es. doctor Miguel Hernández Castillo, para prácticamente ir cerrando ya nuestro programa, ¿qué recomendación, doctor, le daría usted a todo nuestro auditorio que esta noche siguió nuestro programa desde el punto de vista de atenderse con un profesional o ir con un quiropráctico? Creo que esa era la inquietud y creo es muy valiosa. Sí, sobre todo cuando se trata de afectaciones de tipo degenerativo a nivel cervical, Sí. que pues sí tienen el problema de cervicalgia, radiculopatía, y que por ese problema degenerativo de la columna cervical, pues generan ahí un canal estrecho y protrusiones de discos, y si no se establece un diagnóstico bien correcto, se puede manipular esa columna de una manera pues sin mayor cuidado, y puede generar un problema mayor, una Claro. parálisis, un daño medular. Por supuesto. Sí, un daño medular. Lo mismo es cuando hay un problema de un esguince cervical por un mecanismo del latigazo, como decía el doctor hablar. Sí. Y lo mismo puede ser que en un momento dado haya alguna ruptura ahí de algún ligamento y le mueven, y entonces le provocan una listesis que genera un daño pues definitivo. a la mente. Dijéramos, Sí. válgase la expresión, lo terminan de perjudicar Así es. en términos Sí, concretos. así es. Y doctor Álvarez Betancourt, ¿cuál sería su mensaje final para todos nuestros seguidores, nuestra audiencia, nuestro auditorio, relacionado con esto que hoy abordamos, doctor? Sí, así es. Bueno, yo siempre les digo, y lo repito, es el disfrutar de la vida, vivir el día a día, la vida profesional, familiar, laboral, de deporte, recreativa, sin dolor. Claro. Sin dolor. Si una persona tiene dolor, debe de atenderse, debe de buscar la opinión de un especialista en esto, que le va a decir, mira, tu tratamiento, 2/3 partes no requieren de una operación. Claro. Requieren de ciertos cuidados, de bajar de peso, de fisioterapia, de algunos analgésicos, y regresan a su vida habitual. Pero requieren de la opinión de un especialista. Por supuesto. En lo personal me parece triste, lamentable que primero busquen la opinión de alguien que no tiene nada que ver con ya no con la especialidad, sino con la No, medicina. con nada, doctor. Y, ni siquiera con la medicina. Y a mí me llegan casos que llegan sumamente complicados. Es muy importante el tiempo de evolución, de que empiezan a tener los signos y síntomas a que llegan conmigo, es determinante. Claro, Es determinante. claro. Eso es lo que yo les digo. Lo normal es vivir sin dolor y disfrutar de la vida sin dolor. Claro. Los cuidados de columna, la higiene de columna es de lo más importante. Es únicamente, y tener la certeza de que si van con el especialista, pues les va a recomendar lo más adecuado para cada uno de Claro, las por personas. supuesto. Y doctor Jonathan Morgado Vázquez, su mensaje final para todos nuestros seguidores, para nuestra audiencia, que hoy estuvieron muy atentos a estas recomendaciones y conceptos que nos ha compartido, y de verdad que le agradezco mucho esta participación. ¿Cuál sería su mensaje, doctor? Pues el mensaje final, primero un agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron durante todo este tema que causa mucha controversia, que es muy importante por la frecuencia que tiene. Un agradecimiento al doctor Aguirre, que fue muy amable en invitarnos, y un honor poder participar en Gracias, este foro. doctor. El doctor Hernández, el doctor Leonardo por también invitarme, y
el mensaje que yo les dejo, vivir con dolor realmente no es vivir, no, porque no es lo normal, no estamos hechos para vivir con dolor. El dolor es un aviso, solamente para atendernos y poder tratar cualquier problema que tengamos. Claro. Y pues buenas noches a todos, que pasen un excelente viernes, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Igualmente. Y hay alguien de nuestra audiencia, la señorita Rosy Viz, que ella dice, a ver cuándo tratan el tema de la mega apófisis transversa de la quinta lumbar. Bueno, creo que es un tema también muy interesante, pero bueno, hoy por hoy tenemos que presentar al invitado de la semana siguiente, por favor. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta el tema de la siguiente semana. El próximo viernes 3 de mayo, ya mayo de 2019, tendremos el gusto nuevamente de charlar con el doctor Víctor Manuel Pérez Sánchez, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Mastología, y charlaré con él todo lo relacionado con el cáncer de mama a propósito de la reunión o Congreso Internacional sobre Mastología que se va a llevar a cabo en esta ciudad de Jalapa, Veracruz, en agosto próximo. De manera que no se pierdan nuestra emisión de la próxima semana, que estará igual de interesante que todas nuestras emisiones, gracias a ese valioso apoyo y preferencia de todos ustedes. Pues doctor Miguel Hernández Castillo, doctor Álvarez Betancourt y doctor Jonathan Morgado, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. A todos ustedes les agradezco y les aprecio sus mensajes, sus felicitaciones, preguntas y comentarios. Recuerden ustedes, cuide su salud, aquí le decimos cómo. Que tengan todos un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, tiempo del centro. Hasta la próxima y muy buenas noches.